Bienvenido a aquellos que nos siguen. Gracias por estar ahí, por orar por nosotros. Hoy es el Día del Señor, donde los cristianos nos reunimos a adorar a nuestro gran Dios, a nuestro gran Padre que tenemos en los cielos, aquel que nos eligió antes de la fundación del mundo para que le adoremos, para que le sirvamos. Y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Somos sus servidores, juntos como iglesia, y después ya comienza el primer día de la semana, y después ya comenzó la semana, pero nos estamos preparando para la semana, ¿verdad? Para el lunes, martes y miércoles, para continuar sirviendo a nuestro gran Dios, siendo que para eso estamos, como estuvimos viendo hoy en el Salmo, somos bendición a la ciudad de Durazno, somos cada cristiano, cada hermano, donde Dios te ha puesto, estás para bendecir a otros. ¿Cómo? Viviendo la palabra, haciendo luz y llevándole vida. ¿Qué vida? El Evangelio. Estamos puestos en esta tierra para llevar vida a las personas. Bien, estamos en 1 Corintios, capítulo 7. Vamos a comenzar el capítulo 7 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Versículo 1 al 7. Es algo profundo, complicado, pero con la ayuda del Señor nos va a guiar, ¿verdad? Con la ayuda de su Espíritu. Así que bueno, vamos a leer ahí. 1 Corintios 7, 1 al 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura, y si Dios me ayuda llegar hasta ahí, ¿verdad? Es un tema profundo, ¿verdad? Pero también un tema práctico que muchas veces no se habla, no se trata. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es los principios del matrimonio y la soltería. Principios del matrimonio y la soltería. Bueno, el domingo pasado estuvimos mirando glorificar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Ah? Vimos que los corintios no estaban glorificando a Dios con sus cuerpos. Y bueno, Dios pone este libro de Corintios para la iglesia, no es para el mundo, hermanos, es para nosotros, para que nosotros no practiquemos lo mismo que ellos practicaron. Nosotros fuimos salvos para practicar las cosas santas, las cosas de Dios, no para practicar lo que practicábamos antes. ¿Ah? Entonces Dios nos saca de este mundo, nos limpia con la sangre de su Hijo, el que derramó en la cruz. ¿Para qué? Para que le glorifiquemos. ¿Con cómo lo glorificamos? Yo con mi pensamiento lo glorifico a Dios, pero la Biblia dice glorifica a Dios con tu cuerpo también. No solamente con tu pensamiento, no solamente con las oraciones, no solamente con el hablar, sino también con nuestro cuerpo. Y eso es lo que día a día nosotros como cristianos debemos de esforzarnos, ¿verdad? Usar nuestros cuerpos como conviene para la gloria de Dios. Estamos viviendo prestados. Nuestro cuerpo, nuestra vida son ¿de quién? De Dios, porque Él nos compró. No solamente compró nuestra alma y nuestro espíritu, compró nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces Dios nos manda como templos glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Entonces no podemos usar nuestro cuerpo para la inmoralidad sexual, fue lo que vimos. Nuestro cuerpo es templo de Dios y no podemos usar nuestro cuerpo para merced del diablo. O lo usamos para el Dios o lo usamos para el diablo. El cuerpo que tenemos, Dios lo va a glorificar en el futuro y mientras tanto tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Mientras tanto estamos aquí en la tierra, tenemos que cuidar este cuerpo. Este cuerpo obviamente que nos incita a pecar, pero en el futuro Dios va a usar este mismo cuerpo y lo va a glorificar para que no peque. Entonces no podemos compartir este cuerpo, fue lo que vimos con los hijos de Satanás. No lo podemos compartir, porque este cuerpo es de Dios. Yo no puedo tomarme el atrevimiento de agarrar algo que no es mío y compartirlo con alguien que no es mío. ¿Se entiende? Yo no puedo agarrar el auto del vecino y salgo a pasear y vamos a invitar a mis amigos, a mi familia, vamos.
pero este auto no es tuyo. ¿Cómo pudiste agarrar el auto del vecino para hacer esto? Bueno, lo mismo, nosotros no podemos usar nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio, para el servicio de nuestra carne y al servicio de los hijos de Satanás. Fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, somos propiedad de Dios y no somos más propiedad del diablo. Antes éramos propiedad del diablo, pero ahora no servimos más al pecado, servimos a la justicia. Por eso el creyente pelea contra sus deseos y vence. Tenemos que ser vencedores, ¿verdad? Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El creyente no le tiene que tener miedo a Satanás, porque ya Satanás fue vencido. No anda asustado, ¿viste? Qué horrible que va a pasar. No, el creyente anda seguro, porque está en Cristo. Porque el que está en él venció, ¿se entiende? Y no solamente el que está en él venció, sino que el cristiano va a vencer en el futuro. O sea, vamos en una carrera que hay obstáculos, hay problemas, ¿sí? Pero al final, vencemos. Y eso es lo bueno de la historia, que el final ya lo sabemos, que cuando miramos una película, no sé si a ustedes les pasa, cuando ya sé cómo termina, ¿verdad? Y la miramos confiado ahí, ya sé cómo termina. Sí, pobre hombre, pero va a ver el final, va a ver cómo ya termina. El hombre siempre gana, gana siempre, ¿se entiende? Bueno, así tenemos que sentirnos nosotros seguros en Cristo, que al final somos los vencedores, porque Cristo venció. Entonces, tenemos que usar nuestro cuerpo y tenemos que pelear contra nuestros deseos carnales, sí, día a día, pero vencemos. Vencemos por el que está en nosotros y es más poderoso que el que está en el mundo. 1 Corintios 7:1. Y ahora Pablo cambia el tema y habla del matrimonio y de la soltería, ¿verdad? En cuanto a las cosas de que me escribiste, y bueno le sería al hombre no tocar mujer. Vemos que acá los corintios le habían escrito a Pablo. Por acá Pablo le está contestando lo que ellos les preguntaron. Acuérdense que hubo otra carta anteriormente que Pablo escribió, recibió, bueno, y contestó. Bueno, acá vienen más preguntas y él está contestando preguntas. Creo que del capítulo 7 al capítulo 11 Pablo está contestando preguntas que le hicieron los hermanos. Ellos tenían dudas, como todos. A veces nos hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos dudas. Yo tengo una duda. Bueno, ¿y a quién iban a preguntar? Al apóstol Pablo, ¿verdad? Que fue el pastor, el iniciador de la iglesia. Entonces Pablo está respondiendo a estas preguntas de los hermanos de Corintios. Las cosas que me escribiste, por eso pone ahí, en el versículo 1, las cosas que me escribiste. Por lo que se ve, tenían dudas, pero siempre dudas en cuanto a las relaciones sexuales. Está hablando de las relaciones sexuales ya desde el capítulo 6, él continúa hablando del tema sexual, ¿verdad? Y bueno, y algunos pensaban que bueno, que las relaciones sexuales dentro del matrimonio eran malo. Y tenían dudas. Porque acuérdense en la costumbre de los corintios. La costumbre de los corintios era, bueno, que una persona religiosa, creyente, tenía sus cosas con una prostituta y en su casa, bueno, tenía a veces o no tendría. Porque para ellos tener relaciones sexuales era malo, le iba a hacer mal a la esposa, si iba a hacer mal a él, entonces salía afuera. ¿Está? Así era la costumbre que había en Corintio. Entonces, claro, esta gente se empieza a convertir y dice, bueno, pero está bien esa práctica. ¿Está bien, Pablo, hacer esto? Entonces Pablo empieza a contestar, ¿verdad? Otros pensaban, bueno, quedarse soltero capaz que es mejor, no me caso. Serían más puros los solteros que los casados, serían más espirituales los solteros que los casados. Entonces Pablo le aclara, le evacúa las dudas a los hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que cada creyente debemos hacer nosotros. Decimos que somos ancianos y tenemos que evacuar las dudas de los hermanos, más débiles, más pequeños, los que recién están caminando con Cristo. ¿A quién le van a preguntar? A ti, hermano, a ti, hermana, que estás años estudiando y estudiando y estudiando las Escrituras, y eres una persona que ya conoce las Escrituras, como vimos en Esdras, ¿se acuerdan? Esdras había dedicado su vida a estudiar las Escrituras. Bueno, ¿tú cuántos años llevas de creyente? Bueno, yo llevo 20 años. ¿Qué has hecho en 20 años? ¿Te preguntan algo, lo sabés de la Biblia? Bueno, bueno sería, ¿verdad? Que así sea. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que hemos dedicado el tiempo que Dios nos salvó hasta ahora a estudiar las Escrituras. Entonces cuando viene alguien con preguntas, se lo voy a responder, pero no de acuerdo a lo que yo creo, sino de acuerdo a lo que dice la Escritura. Mira, Dios dice tal cosa. Mira, Dios dice esto. Nosotros cumplimos esto porque Dios lo dice. Esta es nuestra costumbre. La costumbre nuestra es lo que dice la Escritura. Y entonces, eso es lo que hizo Pablo, que está haciendo con la iglesia. Nosotros tenemos que hacerlo los unos a los otros, ayudarnos, exhortarnos y amarnos, que es lo que Dios nos ha mandado. También el versículo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí tocar es usado
el sentido de tener relaciones sexuales. Esta fue probablemente una afirmación hecha por los corintios cristianos, quienes estaban pidiendo a Pablo que estuviera de acuerdo con lo que le estaban preguntando, ¿verdad? Decir, bueno, ¿es malo tocar mujer? ¿Es malo acostarse con la mujer? Entonces Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo está de acuerdo con la afirmación, pero vemos que hay un pero en el versículo 2. Pero, bueno sería el hombre no tocar mujer. Pero, el versículo 2, y ahí el pero ese cambia todo lo que ellos pensaban. Los corintios pensaban que no teniendo relaciones sexuales iban a ser más puros, se convertían en el cristianismo y se daban cuenta de la inmoralidad que ellos tenían, ¿verdad? Y donde ellos venían. Y bueno, querían dejar a sus cónyuges, dejar a sus hijos, bueno, porque pensaban que estaban actuando mal, porque eran hijos de relaciones sexuales. Son cosas, ¿verdad? Que ignorancia espiritual, donde un recién convertido tiene muchas preguntas. ¿Y quién lo tiene que evacuar? El que sabe más la palabra. Entonces, Pablo le dice que es bueno ser soltero, pero no solo ser soltero es bueno, sino el matrimonio entre un hombre y una mujer es bueno. ¿Por qué? Dios lo hizo, Dios lo creó. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, y vamos, siempre es bueno ir a lo que Dios hizo primero. Génesis 2, 18 al 25 dice así, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Imagínense que en ese tiempo no había entrado el pecado. Y Adán no había pecado. Y Adán, siendo puro, sin pecado, Dios lo mira y dice, no es bueno que el hombre esté soltero. Entonces, ¿es bueno estar soltero? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Dios lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová, versículo 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar, y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Vemos que también Dios crea al hombre y enseguida lo pone a trabajar. No lo puso a que disfrutara el huerto. Sí, disfrutar el huerto, pero tenés que trabajar. Así que tenés que moverte. Así que vemos que el trabajo no vino por causa del pecado. Ya el trabajo estaba antes. Es algo bueno para la persona. No es como nos están enseñando hoy en día en la sociedad que vivimos que trabajar pareciera que fuera una maldición. No, trabajar no es una maldición. Es algo bueno porque Dios lo creó para el ser humano. Entonces Adán se pone a trabajar, Dios lo pone a trabajar y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Quedó nombrado lleno de animales, todo, la jirafa, el león, todo, ¿verdad? Y se fueron todos, cada uno con su pareja, y Adán quedó solito. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer. No hizo otro hombre, sino hizo una mujer, ¿verdad? Hizo una mujer y la trajo al hombre. Es como cuando lleva el padre al altar a la novia. Bueno, esto es lo que está haciendo Dios Padre, lleva a Eva, a Adán, ¿verdad? A entregársela a Adán. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. ¿De dónde salió ella? Del hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, pero la mujer sale del costado del hombre. Y acá viene, ¿verdad?, la autoridad que Dios le da al hombre sobre la mujer, porque la mujer salió del hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto fue lo que vimos el otro día, de ser una sola carne. De estar unido a una esposa, a tu cónyuge, sos una sola carne. Ya no son dos, eres uno. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vemos que después Dios, creo que en el capítulo 3 habla y dice, todo lo que creó era bueno en gran manera. Y lo bueno estaba el matrimonio también, ¿verdad? Lo que no era bueno es Adán solo. Eso sí no era bueno, ¿verdad? Por eso Dios le da ayuda idónea. Le da una mujer, Adán, y también ahí ya crea el sexo. Pero el sexo para dentro del matrimonio de Adán y Eva. Y era una bendición que Dios dio
para el disfrute del matrimonio. Fuera del matrimonio fue lo que ha creado Satanás, ¿verdad? Probá, que es fornicación. Pero dentro del matrimonio es una bendición para el disfrute del matrimonio y para que se procree, para que tengan hijos. 1 Corintios 7:2. Pero a causa, acá está el pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El problema del sexo es que nuestra carne lo desea, ¿no? No es culpa de Dios que se equivocó creando el sexo, sino de nosotros, después de la caída, ¿verdad? Nuestra carne desea los deseos de la carne. Entonces el hombre queda esclavo de los deseos de la carne. Entonces más se afirma el mandato de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Necesita una ayuda para que no caiga, ¿verdad? Que se case. Siendo soltero estamos propensos a caer. Y en eso Pablo se está enfocando que los solteros se casen. Porque pueden caer, porque nuestra carne es débil. Acuérdense que somos débiles. El espíritu es una parte de Dios, ¿verdad? Que está en nosotros. Él es poderoso, es todopoderoso, pero en nuestro cuerpo, en nuestros deseos, somos débiles, ¿verdad? Entonces, el versículo mismo dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. A la luz del peligro de la inmoralidad sexual, siempre presente en la cultura corintia, y también hoy, hermanos. Porque estamos hablando de los corintios, pero también tenemos que mirarlo donde estamos viviendo hoy, ¿verdad? Casi lo mismo o peor capaz que de los corintios. Es apropiado para el esposo y la esposa que tengan el uno al otro en un sentido sexual, o sea, unidos siempre sexualmente. Debemos recordar que la cultura corintia y la nuestra es normal el concubinato. Es algo normal. Dejamos uno, volvemos con otro y así va practicando, ¿verdad? Y salimos de este mundo, nos han enseñado que probemos, forniquemos, que cuanto más forniquemos somos mejores hombres o mejores mujeres. Y el mundo nos aplaude, ¿verdad? Entonces ahora que somos cristianos, tenemos que mirar de otra manera las cosas. Porque somos cristianos, somos hijos de Dios. 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está hablando dentro del matrimonio. ¿Ah? Después de ser casado, hay responsabilidades como matrimonio. Pablo está enseñando que no se debe prohibir de tener relaciones sexuales como matrimonio, porque el sexo dentro del matrimonio es algo bueno, que Dios lo creó para disfrutar, para bendecirnos. El negarse es algo malo. Negarse es algo malo. Y quedamos a merced del diablo. Otra vez, ¿por qué? Porque nuestra carne es débil. Y él quiere hacernos caer. El diablo quiere hacernos caer. ¿Con qué nos va a hacer caer? Con nuestros deseos. Y uno de los deseos que tenemos es, ¿verdad?, el sexo. Pero siendo casado, ya el sexo es para el matrimonio. Pablo nos dice que si tienes el don de continencia, o sea, quedarte soltero es bueno, pero es un don y es de Dios. O sea, el don viene ¿cuándo? Cuando Dios nos salva y nos da su espíritu. Y cuando viene el espíritu ya viene con los dones espirituales. Y puede venir un don a un hermano o a una hermana que tenga el don de continencia, que no necesite estar casado y se quiere quedar soltero. Bien, pero es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es que nacemos con eso, con ese deseo, ¿se entiende? Nosotros nacemos con el deseo de la carne, darle rienda suelta a la carne, ¿verdad? Pero cuando Dios nos salva, nos da dones, y uno de los dones es la soltería, de no tener deseo sexual, de no tener necesidad de estar con otra persona. Bien, y Pablo es un ejemplo. Después de ser cristiano, Pablo era soltero, ¿verdad? Él no tenía mujer. Por eso el don de continencia lo da Dios. No nacemos con el don de continencia. Dios lo da por medio de su espíritu. Pues acuérdense, porque el espíritu de Dios es el que es todopoderoso y el que nos da el poder para vencer a la carne. Por eso en los versículos 10 al 17 dice del mismo capítulo: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, dice Pablo, que la mujer no se separe del marido. Que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.
Versículo 12, y a lo demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no lo abandone, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. O sea, si tú te casaste con una persona, tú te casaste, estaba en el mundo, te casaste, Dios te salvó, tu marido no es creyente. Bueno, dice Dios, no lo abandones, no lo abandones. Si tu marido, tú te casaste, Dios permitió que salvarte así con ese hombre que no es creyente y tú te casaste, no lo abandones. Bueno, versículo 14. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer es creyente y está santificando al marido. ¿Ah? Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Habiendo un creyente en la familia, ese creyente, tanto si hombre o mujer, está santificando en la familia. ¿Ah? Está recibiendo salpicones de bendición porque hay un creyente en esa casa. Y ese creyente está viviendo la escritura y está haciendo las personas que viven en tu casa, que no son creyentes, te están mirando y están siendo bendecidas mirando a ese creyente que está viviendo con ellos. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, tampoco dice, ay, no te vayas, ¿no? Si el incrédulo dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora sos cristiano o sos cristiana, me voy. Bueno, Pablo dice, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto es una ordenanza para todas las iglesias. ¿Ah? Entonces, cuando se habla de afecto, volvemos otra vez al tema, cuando se habla de afecto, se habla del deber conyugal también. Acuérdense que hay parejas muchas veces que por razones físicas o una otra razón, enfermedad, no pueden tener relación. Ah, lo dejo porque no puedo tener. No, no. Y hasta que la muerte nos separe. Entonces no puedo dejar a mi cónyuge, ¿verdad? Sino que tengo que continuar con él. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. No solamente el afecto es una relación sexual, sino también hay otras cosas, ¿verdad? En el afecto, no solamente el contacto físico. Entonces, sí, espiritual, pero también físico, una caricia, estar con la persona. Bueno, cuando una persona está enferma no se puede levantar, ¿quién va a ayudarlo? ¿El esposo o viceversa, no? Que lo va a ayudar, no puede bañarse, ¿quién lo va a ayudar? El cónyuge que tiene al lado. ¿Se entiende? No que solamente espiritual, dice, bueno, me voy a poner, me tengo que bañar, me tengo que cambiar, bueno, ¿para qué me voy a poner a orar? Y alguien venga a ayudarte. No, no. La responsabilidad es mía, porque es mi cónyuge. ¿Tá? Entonces, no solamente las razones físicas, sino razones sexuales, sino también físicas. Para eso nos casamos, no solamente para tener relaciones sexuales, sino para ayudar y proteger a la otra parte que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y viceversa. Nos ayudamos mutuamente, físicamente y espiritualmente. Entonces, debe haber una relación afectiva. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos afecto por el cónyuge que tenemos. No solamente lo usemos para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Dentro de la misma idea, asimismo la mujer con el marido, la esposa no debe retener el afecto conyugal a su esposo. Bueno, muchas veces también hay prácticas, ¿verdad? Que nosotros venimos de un mundo que, bueno, no, la mujer o el hombre tiene a veces costumbre de decir, bueno, voy a usar el sexo para conseguir algo. ¿Tá? Bueno, eso no es de Dios. A los cristianos somos mandados a tener relaciones sexuales con nuestro cónyuge y tener esporádicamente, no cada tanto, sino tener relaciones sexuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo ayudar al diablo a que mi esposa caiga, o la esposa puede ayudar al diablo a que el esposo caiga negándose, ¿verdad? Entonces, tenemos responsabilidades sexuales dentro del matrimonio. El esposo tiene obligaciones hacia la esposa y la esposa tiene obligaciones hacia su esposo. Y tenemos que ayudarnos uno al otro, porque no es simplemente el hombre, no, los dos. Acá la Biblia habla de los dos. El marido cumpla con la mujer, dice. El énfasis es estar en dar, en te debo, no que me debes. Vos me tenés que, muchas veces somos exigentes,
¿verdad? Ay, esta mujer no me ama. Siento que no me ama. Bueno, ¿sabe qué? En la familia de Dios es que yo amo a la mujer. No, yo no puedo estar esperando que ella me ame, no siento amor. Tú tienes que amarla, dice de parte de los hombres, ¿verdad? Entonces nosotros debemos amor a mi prójimo, a mi cónyuge. Debemos amor. Y la esposa es lo mismo, le debe amor al esposo. Y cuando tenemos ese mismo sentir, nos vamos a unir, ¿verdad? Vamos a estar más unidos mutuamente. Y eso es lo que Dios quiere. Y en eso es glorificado Dios también, en el sexo. ¿Ah? Pero siempre, ¿verdad? Hablando dentro del matrimonio. Eso es, ahí se glorifica Dios también. Porque es algo que Dios ha mandado. Es un mandamiento. 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Acá entra, ¿verdad? Cuando muchas veces los hombres decimos, yo soy el que mando. Yo soy el que... Bueno, acá la Biblia dice, bueno, pero también tu esposa te manda. Así que tu cuerpo no es tuyo, sino de tu esposa. Y el cuerpo de tu esposa es tuyo. Así que ya en el momento que nos casamos, ya no somos de nosotros mismos. Soy de ella. ¿Se entiende? Y Una sola carne. bien, somos una sola carne. Soy de ella. Pero los dos somos de Dios. Los dos somos de Dios. Así que ya no vivimos para mí. Tú no vives para ti mismo. Tú vives para el otro. ¿Verdad? Vives para el otro. Y eso es el amor al prójimo. ¿Dónde se ve mejor el amor al prójimo? Entre un hombre y una mujer. Porque hay tanta gente que es tan simpático afuera, es tan servidor afuera, pero cuando llega el momento en la casa, muchas veces el hombre piensa que, ¿para qué me casé? ¿Para que me sirvan? Yo estoy acá, me casé para que ella venga y me sirva, me tiene que servir, me tiene que dar esto, me tiene que... ¿Saben qué? En la vida cristiana no es así. El cristiano, el que es verdaderamente cristiano, se compromete con Dios, Dios lo salva para servir. ¿Y dónde va a servir más? En su casa, su esposa. Está para servir. Entonces debemos ser conocidos porque amamos a nuestra esposa, servimos a nuestra esposa, yo la amo, ¿verdad? Y por eso se demuestra, el amor no se demuestra solamente con palabras, sino con hechos. ¿Dónde lo vemos? En Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No dio una migaja o lo que le sobraba, Dios dio a su Hijo. Lo mayor que tenía era su Hijo, para que el que creyera fuera salvo. Dios lo hizo. Y nosotros ahora tenemos que negarnos a nosotros mismos y darle todo nuestro afecto, nuestro amor a nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. ¿Por qué mi cónyuge también me ama a mí? Porque primero ama a Dios, ¿verdad? Porque es la esposa que Dios me dio, la hija de él que Dios me la dio, me la trajo como Adán, le trajo a Eva, Dios me trae su hija, le dice, toma Gustavo, hacete cargo de mi hija. ¿Ah? Te la entrego, ya, pura, limpita, con la sangre de Cristo, acá está. Gustavo, hacete cargo. Bien, Gustavo se hace cargo y cuando venga el padre de ella, Gustavo se va a parar delante del padre de ella, que es mi padre también, y voy a dar cuenta qué hice con la hija de mi padre, que es mi hermana. ¿Se entiende? Entonces, es una responsabilidad ser casado. Como hombre es una responsabilidad. Y como mujer también. Es una responsabilidad delante, porque la mujer también se va a parar delante del padre, hablando y dando cuenta qué hizo con el Hijo de Dios que Dios le dio. Entonces, ese temor nos tiene que llevar a estar juntos, más unidos, haciendo la voluntad de Dios, a ayudarnos en cuerpo y en espíritu, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, estamos para ayudarnos. No hay ninguno superior. Los dos juntos son una sola carne, ¿verdad? No hay superiores. La mujer no está para limpiarle la bota al hombre y ser sirvienta del hombre, y el hombre no está para ser sirvienta de la mujer, sirviente de la mujer. Están para ayudarnos mutuamente, para ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos, ¿verdad? Debemos cuidar mutuamente, y cuando venga nuestro Padre, nos va a recompensar también por lo que hemos hecho en este ministerio. Es un ministerio que tenemos como matrimonio. Entonces también tenemos que cuidar también como matrimonio del sexo, porque es algo normal, porque Dios lo creó. Y nuestra obligación, ¿verdad? Millones y millones, es algo que yo leía hoy,
Hay millones y millones de personas en el mundo, pero Dios elige una persona en el mundo para que sea mi cónyuge. Y con esa me tengo que quedar satisfecho. ¿Ah? Hasta que la muerte me separe. Pero ¿por qué no me dio una? No, te voy a dar esta porque esta es la ideal para ti, Gustavo. Tú te tienes que quedar con ella hasta que la muerte te separe. Bien, y ahí el cristiano tiene que seguir hasta que la muerte lo separe. Después, bueno, Dios dirá si muere uno y se quiere casar otra vez, bien, pero mi obligación es con esta hija, con este hijo, quedarme hasta que la muerte me separe. Lo tengo que cuidar y satisfacer sus necesidades sexuales, como también ella me tiene que satisfacer mis necesidades sexuales. 1 Corintios 7:5. Por eso acá, mira, acá hay una ordenanza. 1 Corintios 7:5. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración, y volver a juntarlos a uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando un marido cristiano no tiene relaciones sexuales por algún tiempo, debe ser por una razón espiritual. ¿Tá? Espiritual es lo que está diciendo acá. Para orar. ¿Tá? Para algún pedido especial. Por ejemplo, un ejemplo que el ayuno. Vamos a ayunar, no vamos a comer, no vamos a tomar agua, vamos a negarnos a tomar agua y de comer, y vamos a pedir esto. ¿Tá? Y vamos a ponernos mutuo acuerdo en el pedir esto, vamos a hacer ayuno. Por 1 o 2 días o por el día. ¿Tá? Me estoy negando de mis satisfacciones de comer, de tomar agua, que Dios vea mi negación para apoyar la oración. No quiere decir que Dios lo va a hacer, pero yo apoyo la oración, que Dios vea mi aflicción por esta causa, ¿verdad? Lo mismo el sexo. Pablo dice, bueno, solamente por esto. Bueno, decir, bueno, a tu cónyuge le dice, bueno, vamos a orar, yo qué sé, por un hijo, ¿tá? Y vamos a no tener relaciones por tanto tiempo, ¿tá? Pero solo por esto, dice la palabra, solo por esto. No debemos usar, como dije hoy, el sexo para conseguir algo, ¿verdad? Para nuestro bien, o manipular a nuestra esposa, manipular a nuestro esposo. Y son prácticas del mundo, no proviene de Dios. Negarse a tener sexo con tu cónyuge lo estás poniendo a merced del diablo. ¿Qué estás haciendo? Colaborando con el diablo para que él caiga o para que ella caiga. ¿Ah? Y nosotros no somos colaboradores del diablo, somos colaboradores de Dios. Si lo amas, no debes hacerlo. Estás ayudando al diablo a que tu cónyuge y tu hermano caiga en pecado. Le estás poniendo el pie así para que tropiece y se caiga, ¿se entiende? En vez de ayudarlo y amarlo, lo estás odiando y lo estás entregando a que él caiga. Bueno, obviamente que somos creyentes y tenemos que cuidarnos y tenemos que colaborar con Dios, no con el diablo. Y si Dios creó el sexo dentro del matrimonio y Dios dice no se nieguen el uno al otro, no lo debemos de negar. Si no negamos, ¿qué hacemos? Estamos pecando, ¿verdad? Entonces, como cristianos tenemos que colaborar con Dios y colaborar con ayudar a mí en mi hogar, colaborar para que el diablo no destruya mi hogar. Si yo hago lo contrario, estoy colaborando con el diablo para que destruya mi hogar. Más aquellos que están casados con personas que no son creyentes. ¿Se entiende? Bueno, están impulsando a su cónyuge a que vaya, busque otra mujer o busque otro hombre. Total, acá en casa, si no hace esto, lo que yo te digo, no tenés sexo. ¿Ah? ¿Qué va a hacer el hombre del mundo? Aún un cristiano débil. Somos débiles, ¿verdad? Aunque no practique, no se cueste a una persona, pero capaz que desea a una persona, a otra persona del sexo opuesto. ¿Y qué es eso? Adulterio. Y ya está pecando. Entonces no debemos de olvidar que Satanás está en el mundo para tentar a los cristianos. No está tentando al mundo. Satanás tienta a los cristianos. Y debemos ser cuidadosos de nosotros mismos y de nuestros cónyuges. No le demos ventaja al diablo, ¿por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Devorar a quién? ¿A un mundano? No ya de él, no lo va a devorar. A un cristiano, ¿verdad? Y más cuando el cónyuge lo empuja, andate con el diablo, andate, ¿verdad? Satanás lo va a morder y va a lastimar y va a destruir tu casa, va a destruir tu matrimonio. Muchas veces muchos hogares cristianos se separan. ¿Por qué? Por esta causa, por negarse, ¿verdad? Yo conozco casos de cristianos de años, gente grande, que se ha separado porque se negaban, ¿verdad?, de tener relaciones sexuales.
Hoy en día ese matrimonio está separado. Sus hijos es un caos, todo un caos. ¿Por qué? Porque no obedecieron, por lo menos la parte que es cristiana no obedeció de no negarse a su marido. ¿Qué hizo su marido? Fue a buscar otra mujer, ¿verdad? Más si es del mundo, va a buscar otra mujer. 1 Corintios 7:6. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Bueno, cuando habla de concepción, está hablando Pablo, ¿verdad? Dios no manda a negarse, pero Pablo dice, bueno, ustedes se quieren negar, niéguense, pero solamente por la oración. Solamente por la oración. Corten el tema de relaciones sexuales simplemente por la oración. Pero esto lo digo yo, dice Pablo. Por algún tiempo. Y después debe volver a juntarse con su esposa en el sentido sexual. No por mandamiento, dice. Dios no está mandando esto. Sino Pablo lo está recomendando, ¿verdad? Para ayudar a la oración. Pero cuando terminen de orar, cuando terminen de cierto tiempo, es una orden de Dios que se tienen que juntar otra vez. Solo por esta razón espiritual. El principio de este pasaje es importante. Dios pone en claro que no hay nada de malo y todo es bueno. Acerca del sexo en el matrimonio es bueno. La gran estrategia de Satanás que dice, no tengas sexo con tu matrimonio. Tenés sexo afuera. ¿Qué va? ¿Otra vez te va a contar con tu mujer? Mirá allá, mirá allá, mirá allá. Y ahí, ¿verdad? Es lo que hace Satanás. Quiere engañar, obviamente, a los cristianos a que no se nieguen con su esposa y deseen afuera, ¿verdad? Lo mismo el soltero, no te cases, pero va en el mundo y después, cuando te cansé, casate. Y esa es la mentalidad del mundo, ¿verdad? Es la mentalidad de lo que Satanás impulsa, y obviamente que a los cristianos, estamos hablando siempre de cristianos, ¿verdad? Quiere destruir los matrimonios cristianos, pero cuando destruye los matrimonios cristianos, ¿saben que también está en juego? La iglesia. Porque si no hay matrimonios cristianos fundados en la palabra de Dios, firme en la palabra de Dios, no hay iglesia fundada en la palabra de Dios. Entonces, primeramente parte todo en casa. Nos cuidamos en casa y somos de bendición, como vimos hoy en el Salmo 135. Estamos bendiciendo a otros. Entonces, tenemos que tener cuidado como cristianos, ¿verdad? Los corintios, para ellos era costumbre, como vimos en Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20, era costumbre de pedir servicio a prostitutas, ¿verdad? Afuera del matrimonio, era una costumbre, todas las personas religiosas lo hacían. Un esposo y una esposa cristiana no deben aceptar una relación sexual pobre. Los problemas pueden no ser fáciles de superar o resueltos rápidamente, pero Dios quiere que cada matrimonio cristiano disfrute de una relación sexual. No podemos mezclar los problemas que tenemos, ¿verdad? Como personas, que somos distintos, en las relaciones sexuales. Dios quiere que tengamos que seamos bendecidos, porque es una bendición. No es una carga, no es una maldición, es una bendición, porque Dios lo creó. Por eso vemos que debemos ser activos sexualmente, porque es una bendición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 7, Primera de Pedro 3, 5 al 7, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo a aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y acá pone un ejemplo Dios, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Sin tener ninguna amenaza. ¿Cómo trataba Abraham a Sara? Vení, dame acá, vení, haz esto, esta, no. Amorcito, ¿verdad? Era un hombre dulce, un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios. Él amaba a Sara, ¿verdad? Entonces, ya la mujer, al sentirse contenida, al sentirse amada, no precisa que el hombre le diga, vení, sometete. La mujer se somete. ¿Se entiende? Vosotros maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cómo? Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Dando honor. No es tratándola mal ni diciéndole malas palabras de agredirla, sino dando honor. Y así era Abraham, le daba honor a Sara. Y por eso Sara, enamorada de Abraham, hasta Señor le decía, ¿se entiende? Y como coherederas de la gracia de vida, como coherederas de la gracia de vida.
Bueno, no solamente que la tengo que cuidar como esposo, amarla, como el vaso más frágil, cuidarla, darle honor, sino también es ella la que da vida. Es ella, la mujer, la que da vida. ¿Por qué? Bueno, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Podemos ser un gran hombre, un gran orador, un gran predicador, pero cómo tratamos a nuestra esposa y va a ser el tema, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo Dios escucha mis oraciones? Bueno, ¿cómo trato a mi esposa? Bueno, así Dios me escucha las oraciones, ¿se entiende? Para que vean la importancia de cómo el hombre tiene que cuidar a la mujer y cómo la mujer se somete al hombre. ¿Por qué? Porque está todo en juego el mundo espiritual, la relación espiritual con Dios. Abraham, un hombre que Dios mismo lo llama el padre de la fe. Así que imagínense, ¿no? Y acá lo pone Pedro como un ejemplo, como él, no solamente el ejemplo de Sara, sino también el ejemplo de Abraham, cómo él trataba a Sara. Él la trataba y le daba honor a la mujer, la honraba a la mujer. ¿Cómo honro yo? Dulcemente, ¿verdad? Teniendo doble paciencia con ella, tratarla como el vaso que se puede quebrar, ¿verdad? No como una inútil, ni insultarla, sos una inútil. No, eso no es tratarla como el vaso más frágil, sino cuidarla, ¿se entiende? Ahora Pablo comienza a hablar de la soltería. Ahora en el versículo 7 al 9, 1 Corintios 7 al 9, Pablo nos habla de las ventajas de ser soltero. Nos habló de las ventajas de ser casados. Ser casado no es una maldición, es una bendición. Si Dios te salvó así casado, continúa casado y haz lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Bien, ahora el versículo 7, 1 Corintios 7, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Acá está, el don de Dios. ¿Se acuerdan del don de Dios que está hablando Pablo? ¿De la soltería o de estar casado? ¿Ah? De ese don está hablando. Uno la verdad de este modo y otro de otro. O sea, uno casado y otro soltero. Pero los dos son don de Dios. Es un regalo de Dios. Dios nos salva y nos capacita para vivir solteros o vivir con una esposa o un esposo. Tener una hija de Él, una hija de Dios que nos ayude. Acuérdense que es nuestra ayuda. La esposa no es una carga, es mi ayuda. No solamente la tengo que ayudar y tratarla como vaso más frágil, pero también la tengo que escuchar. ¿Tá? No solamente, sí, yo soy el hombre, yo te cuido, yo te doy de comer, te doy todo, pero déjame hacer lo que yo quiera. Acuérdense lo que dijo el Señor. Tuya no eres tuyo, tú eres de ella. ¿Ah? Y yo te doy mi hija, es para que la escuches, y tu ayuda idónea. Cuando el hombre dice, no voy a escuchar a mi mujer, ¿qué está haciendo? Está actuando como incompleto. Porque el hombre, ¿a quién va a escuchar primero? No voy a ir a escuchar al vecino, a preguntarle este tema, voy a preguntarle a papá, a mamá. Bien, hay que escuchar a todos, pero primero ¿a quién tengo que escuchar? A mi esposa, porque es la hija de Dios, que Dios me la puso al lado para que ayudarme a adorar y a servir mejor a Dios. ¿A quién voy a escuchar mejor? ¿Y quién me va a amar más? ¿Y quién me va a conocer más íntimamente que mi esposa? Nadie. Y entonces doblemente la tengo que escuchar a ella, ¿verdad? Porque Dios me la dio, tengo que mirarlo a eso. Esta persona que tengo acá y es cristiana, Dios me la dio. ¿Pero por qué me la dio? Porque yo soy un inútil y necesito ayuda, ¿se entiende? Entonces tengo que verla de esa manera. No que yo soy importante, soy el hombre. No, yo necesito de ella, porque juntos somos una sola carne, no yo solo. Entonces la esposa no es una carga, es mi ayuda. Entonces, no estoy capacitado para estar completo, necesito de ella porque Dios me la dio. Entonces, como dije, es una bendición para los hombres, aquellos que somos casados. Por eso tenemos que cuidar, ¿verdad? No solamente cuidarla, como vimos, sino también cuidar el sexo dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque es para mi bien, ¿verdad? Para el bien de ella, el bien mío y el bien de la familia. Y es un servicio a Dios también que estoy haciendo. Mi vida espiritual y mi vida en este mundo es un ejemplo, como vimos hoy en el Salmo 135. Estamos para bendecir. Estamos para bendecir. Y más aquello cuando no tenemos un cónyuge o nuestro cónyuge no es cristiano.
estamos para bendecir, ¿verdad? Estamos para ayudarlo. ¿Con qué? Con nuestra vida. Pero si Dios te dio el don de continencia como a Pablo se lo dio, o sea, de no tener una esposa, Él te va a capacitar para servirle. Acuérdense que siempre es para el servicio de Dios. Si Dios te quiere solo, ¿tá? Después que te salvó, no eres casado, te dejas solo, que no tenés deseo sexual, bien. Dios te va a capacitar para servirle solo. Pero si Dios nos salvó y nos da una esposa, es porque no estoy capacitado para servirle solo. Necesito de mi esposa. Entonces Pablo acá pone el ejemplo de él, ¿verdad? Él dice, bueno, yo estoy solo. Pablo obviamente que lo logró, ¿por qué? Porque el Señor estaba con él, no porque Pablo fuera un superhombre, sino porque Dios estaba con él. Imaginemos, Pablo con esposa e hijo, toda la vida de Pablo preso. ¿Cómo se iba a criar los hijos? ¿Cómo se la esposa? No tenía sustento para comer, no era como ahora que está el MIDE, que está la asignación, que íbamos, está papá, está mamá, no, se casó mi hija, se va, y muchas veces no veían ni a los padres, hasta que morían, ¿verdad? Entonces, Pablo era un hombre que Dios lo usó, pero tenía que estar solo, porque la mayor parte del ministerio de Pablo estuvo preso. No podía tener una familia a cargo. Acuérdense que la familia del hombre es el que está a cargo de la familia. Bien, versículo 32-34 dice, quisiera pues que tuviesen, si congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. O sea, el soltero tiene más tiempo que el casado. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bueno, el casado tiene que agradar a su esposa, trabajar, sustentar a sus hijos, ¿se entiende? Enseñar la palabra a su esposa, enseñar la palabra a sus hijos, y después servir al Señor en la iglesia, ¿se entiende? Bueno, pero al no tener una familia, está con 24 horas para servir a la iglesia, ¿se entiende? Como Pablo él estaba para el servicio de las iglesias. 34. Hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, o sea, la mujer soltera, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. ¿Se entiende? Por eso Pablo dice, mejor es que se queden como yo. Pero si no tienen el don de continencia, tienen que casarse. El matrimonio como la soltería, como dije hoy, es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Es una bendición que Dios nos dio después de ser salvo. Pero también es una responsabilidad como creyente. Así que Dios te salvó soltero y te dio el don de quedarte soltero, sírvele así. Dios lo quiere así. Si Dios te salvó siendo soltero, pero te das cuenta que no tienes el don de estar solo, ¿qué mejor? Dice la Biblia, casate. Dios te va a dar una esposa. Obviamente que Dios te va a dar la esposa, no tenés que salir a buscarla, sino que Dios te la va a dar. Si te salvó siendo casado, tenés que seguir casado y ayudar a la salvación de tu cónyuge. O si no, y si los dos son creyentes, cuando te salvó los dos son creyentes, salvó a los dos juntos, debemos servir mejor a Dios. Preocuparnos en servir mejor a Dios, porque es un regalo de Dios el cónyuge que Dios me dio, ¿verdad? Para servir. Cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? No sé, Dios me da el poder para hacerlo, ¿se entiende? Cada uno tiene ese don de Dios. Aunque Pablo sabía que la soltería era buena para él, él no se la impondría a nadie. Él no dice, hagan como yo hago. ¿Ah? No, él dice, bueno, si quieren casar, no tienen el don, cásense. Mejor es que se casen, no que se estén quemando. ¿Verdad? Aunque Pablo no estaba casado cuando escribió esta carta, él probablemente había estado casado una vez. ¿Ah? Podemos decir esto porque sabemos que Pablo era judío y extremadamente observante, era una persona extremadamente religiosa. ¿Ah? Y un ejemplo entre su gente, entre los judíos. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, él habla de cómo él era. Filipenses 3, 4 al 6 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Está hablando de la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado, acá empieza a hablar de su religión, al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a los celos, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. No había nada a decir en contra de Pablo de cómo él obedecía la ley.
Entonces, en los días de Pablo, cuando un judío estaba dentro del Sanedrín, estaba dentro, para dar opiniones, tenía que ser casado. No era cualquier judío. ¿Ah? Es más, si un hombre llegaba a los 20 años sin haberse estado casado, se consideraba que ese hombre estaba pecando. Hombres solteros eran a menudo considerados excluidos del cielo. Y ellos pensaban, bueno, tú eres soltero o judío, no vas a entrar al cielo. Un judío tenía que tener familia, ¿tá? Y tenía que tener hijos. Y que, obviamente que, eso es lo que pensaban los judíos, ¿no? Que tenían que, para ellos, obviamente que para ellos los hijos eran bendición de Dios. Y casarse, obviamente que también. Por eso era una deshonra un judío, más de 20 años, que sea soltero. Tenía que encontrar una mujer rápido porque se tenía que casar. Es probable también que Pablo fuera miembro del Sanedrín, como dije, en Hechos 26:10, Pablo dice, yo di mi voto. Él dio su voto hablando de cuando perseguían a los primeros cristianos. ¿Cómo iba a dar su voto en el Sanedrín? No era cualquiera que daba su voto. Él tenía autoridad. Y para tener autoridad como hombre judío dentro del Sanedrín tenía que ser casado, ¿verdad? Un soltero no podía ser miembro del Sanedrín. Entonces, ¿qué pasó con la esposa de Pablo? Bueno, la escritura no dice qué pasó. Se cree que capaz que cuando él fue salvo, la esposa o lo dejó o la esposa murió, quedó viudo, ¿verdad? Pero la Biblia no lo dice. Pero sí hay evidencia que él era miembro del Sanedrín y para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado. Eran los requisitos que tenían ellos dentro del Sanedrín. Pero probablemente Pablo fue casado. ¿Ah? Por eso digo probablemente, porque la Biblia no lo dice. Pero entonces Pablo tenía experiencia de las dos cosas. Entonces Pablo podía hablar con autoridad. Él antes fue casado y él sabía lo que era la vida de casado. Y ahora que Dios después lo salva, él quedó soltero. Entonces él podía hablarle a los solteros. Entonces podía aconsejar, ¿verdad?, tanto a los casados como también podía aconsejar a los solteros por la experiencia que tenía. Lo que vemos es que la soltería o ser casado, como dije, es una bendición de Dios, no es una carga. ¿Tá? Un día vamos a dar cuenta de la bendición que Dios nos dio. Del matrimonio que Dios nos dio, vamos a dar cuenta. Y si fuimos solteros toda la vida, aquellos que son solteros, yo no, y pueden servir a Dios soltero, también van a dar cuenta qué hicieron con el don de Dios, con la soltería que Dios les dio. Todos vamos a dar cuenta. Pero para que vean, ¿verdad?, que ser casado no es una carga, no es una maldición, es una bendición. Y esa bendición viene de parte de Dios porque es un regalo de Dios. ¿Y qué hicimos con ese regalo? Bueno, todo esto es gracias a ¿quién? A Jesucristo, que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y está al lado de Dios, ¿verdad? Y todo esto lo hizo posible Él. Es un regalo. Él nos regaló esto. Bueno, disfrutemos, hermanos. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Disfrutemos el cónyuge que nos ha dado. Disfrutemos los hijos que nos dio. Disfrutemos. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que demostrarle al mundo. Que disfrutamos. No que andamos amargados. Ay, qué horrible. Soy cristiano. No es fácil ser cristiano. Ay, no, mira, sí, creer en el Evangelio. Vea cómo estoy yo. Una amargura encima. No, déjame que siga en el mundo. ¿Se entiende? Sí, que mi hijo, que mi esposa, que mi esto, que aquello. ¿Y vos sos cristiano? Sí, soy cristiano. Pero creer en el Evangelio, qué bueno. No. Si no demostramos nosotros que somos felices, obviamente que vamos a tener problemas. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Como vimos hoy. ¿Verdad? Tenemos que mostrarle al mundo que lo que Dios nos da es una bendición, no una maldición. Así que bueno, tenemos trabajo, hermanos y hermanas, que somos casados y los que son solteros, bueno. Si Dios te ha dado el don, ese don, síguelo fielmente como lo hizo Pablo. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te adoramos, Señor, porque tú eres claro. Tú no nos ocultas nada. Tú nos enseñas todas las cosas, Señor. Tantas dudas evacúas en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos ahora a ser hacedores de tu palabra. Y no solamente oidores. No tomar la palabra lo que nos conviene y dejar aquello que no nos conviene. Padre, ruego por tu iglesia para que podamos madurar. Y ahora ya tenemos, Señor, el conocimiento. Simplemente tenemos que hacerlo. Y después de hacerlo tenemos que enseñarlo a otros cuando vengan y nos pregunten.
¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué estamos gozosos con nuestra esposa, con nuestra familia? Ayúdanos, oh Dios, a ser un testimonio fiel, un testimonio, Dios, que se vea en nosotros el gozo del Señor, la fe, el amor, la confianza que tenemos en tu palabra. Padre, gracias, Señor amado, por la salvación. Gracias por Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por seguirnos y bueno, estén orando y seguiremos el miércoles con el libro de Esdras, como 18:30 saldremos al aire con el estudio del libro de Esdras. Así que bueno, hermanos, muchas gracias por estar y orar por nosotros. Muchas bendiciones y que pasen bien. Y al sentir